Buenas noches, doctor. Nos ha tocado el grupo 5 analizar el quinto pleno casatorio. El grupo que los integramos somos Rolando Chota Leverano, Richard Yachi Fernández, Elsa Mariluz Gómez Flores, Juan Carlos Ramírez Castillo y Diana Corina Morón Matute. Pasa, compañero. El contenido que hemos tocado es de acuerdo a las indicaciones del trabajo. Eh, el quinto pleno casatorio, tiene pues la finalidad de uniformizar los criterios sobre la impugnación de acuerdos, de asociaciones civiles. Porque antes del fallo existía pues decisiones contradictorias respecto a si dichos acuerdos podían cuestionarse mediante la nulidad o los actos podían hacerse a través del plazo que determina pues el artículo 92 del Código Civil, que es la impugnación. Esta situación pues generaba inseguridad jurídica y afectaba pues la estabilidad de las asociaciones. Es por eso que la Corte Suprema analizó principios como el derecho de asociación, la autonomía privada, la nulidad e ineficacia de los actos jurídicos, y finalmente pues estableció que los acuerdos asociativos solo pueden impugnarse pues por la vía especial establecido por el artículo 92. Incluso pues si se alegan causales de nulidad del artículo 219 se podían adecuar a lo que establece pues el artículo 91. Así se priorizó pues los principios y de especialidad normativa, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional de las asociaciones civiles. Pasa, compañero. El hecho, pues, se originó por la demanda que presentó Rodrigo Sánchez de la Cruz contra la Asociación de Vivienda Chillón y Homero Castillo Alba, que era, pues, el que había hecho la inscripción, solicitando la nulidad de los acuerdos asociativos presuntamente que se habían hecho fraudulentamente, ¿no? El demandante alegó, pues, irregularidades en las asambleas del año 2004 y 2005, donde se designó el comité electoral, el consejo directivo y se otorgó poderes a Homero Castillo Alba. Y sostuvo pues que la asamblea nunca se había realizado válidamente y que las actas contenían información falsa, invocando así la causal de nulidad en cumplimiento pues al artículo 219 del Código Civil. Y como prueba presentó pues casos de que algunos asociados ya estaban fallecidos, que figuraban como asistentes, y de la misma forma las declaraciones también de muchos miembros que negaron haber participado en esta asamblea. También denunciaron incumplimiento de la convocatoria y reglas estatutarias de la asociación. Es así que en la primera instancia el juzgado pues declaró fundada la demanda y anuló las actas e inscripciones registrales. Sin embargo, en la sala superior se revocó la decisión de la primera instancia al señalar pues que la vía correcta no era la nulidad, sino era la impugnación, que está establecido en el artículo 92 del Código Civil, en la que los plazos de caducidad solamente son en casos de que esté inscrito 30 días y 60 días desde la fecha de los acuerdos, y que el plazo ya había vencido, ¿no? Y finalmente, pues este caso llegó a la casación correspondiente, y esto pues motivó a que se llama un quinto pleno casatorio civil para uniformizar criterios sobre la impugnación de acuerdos asociativos. Siguiente, compañero. Continuando con la exposición, tocaremos los antecedentes jurisprudenciales de este pleno. Antes del quinto pleno casatorio civil existía una fuerte contradicción jurisprudencial sobre la forma correcta de cuestionar judicialmente los acuerdos adoptados por las asociaciones civiles. En primera línea jurisprudencial, teníamos pues que un sector de jueces sostenía que sí era posible interponer una demanda de nulidad de acto jurídico incluso después de vencido el plazo según el artículo 92. Entonces consideraban pues que la nulidad absoluta protege el interés del orden público y que no podía quedar limitada por un plazo corto de caducidad. Además, afirmaban que cuando existían vicios graves como el fraude, simulación o inexistencia de voluntad, resultaba válido pues aplicar el artículo 219 del Código Civil. En segunda línea jurisprudencial,
esa otra posición que sostenía pues que el artículo 92 constituía pues una vía especial y exclusiva para cuestionar acuerdos asociativos. Entonces, según esta postura, todas las controversias debían tramitarse únicamente mediante la acción impugnatoria regulada expresamente por la ley. Y ello se sustentaba en el principio de especialidad normativa, la seguridad jurídica y la necesidad de garantizar la estabilidad institucional. Y en las consecuencias de la dualidad interpretativa, existía pues que ambas posiciones produjo pues una profunda inseguridad jurídica, ya que casos similares recibían decisiones completamente distintas dependiendo del juez o la sala civil que resolvía el proceso. En la influencia de la jurisprudencia constitucional, pues el Pleno también tomó en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental de la asociación, reconocido pues en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución. Frente a estas contradicciones, la Corte Suprema realizó una interpretación sistemática y teleológica del Código Civil y concluyó que el artículo 92 pues, constituye una regulación especial creada para preservar la seguridad jurídica, evitar conflictos indefinidos y garantizar la estabilidad en las decisiones de las asociaciones civiles. Dentro de las posturas propuestas para resolver la causa de este pleno, la primera postura que tenemos es la aplicación de la acción de nulidad de acto jurídico. Es decir, esta posición sostenía que los acuerdos asociativos sí podían cuestionarse mediante la acción de nulidad de acto jurídico del artículo 219 del Código Civil. Incluso si ya había vencido el plazo pues, del artículo 92. Los defensores, pues, de esta postura consideraban que los acuerdos asociativos son actos jurídicos y, por tanto, están sujetos a reglas generales sobre la nulidad. La segunda postura era la exclusividad de la vía del artículo 92 del Código Civil, pues sostenía que este artículo establece pues una vía especial, exclusiva y obligatoria para cuestionar acuerdos asociativos. Su postura pues, se sustentaba en el principio de especialidad normativa, la seguridad jurídica, la predictibilidad y la estabilidad institucional. La postura adoptada por el quinto pleno casatorio, pues la Corte Suprema adoptó la segunda postura, concluyendo que el artículo 92 del Código Civil es la vía especial y exclusiva para cuestionar acuerdos de asociaciones civiles y que no puede utilizarse pues la acción de nulidad de acto jurídico para evitar el plazo de caducidad establecido por ley. Es todo por mi parte, le doy paso a la siguiente compañera. Bueno, doctor, buenas noches. Bueno, en cuanto a la postura elegida, luego de que se hayan analizado ambas posiciones, la Corte Suprema adopta la segunda postura, estableciendo criterios vinculantes mediante el quinto pleno casatorio. Concluye que los acuerdos asociativos no pueden ser cuestionados pues, de manera indefinida mediante la interposición de demandas de nulidad del acto jurídico, ¿no? Ya que existe una vía especial que está regulada por el artículo 92 de nuestro Código Civil. También este pleno casatorio determina que la pretensión impugnatoria asociativa constituye el mecanismo jurídico adecuado para que se cuestionen los acuerdos de asociaciones civiles y que esta regulación prevalece sobre las normas generales de nulidad de actos jurídicos previstas en el artículo 219 del Código Civil. La Corte sostiene que permitir demandas de nulidad sin límites temporales produciría graves consecuencias para el sistema jurídico y para el funcionamiento de las asociaciones civiles, afectando su institucionalidad y la seguridad jurídica también y la predictibilidad de las decisiones judiciales. Asimismo, también precisa que el derecho de asociación está reconocido constitucionalmente y que implica la protección de la autonomía organizativa de las organizaciones civiles. Por tanto, sus acuerdos no pueden quedar permanentemente expuestos a cuestionamientos judiciales de manera indefinida y enfatiza de esta forma que el artículo 92 constituye una norma especial, mientras que el artículo 219 contiene reglas generales sobre nulidad del acto jurídico. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las reglas vinculantes establecidas en el Pleno, tenemos la primera, que son los acuerdos adoptados por asociaciones civiles deben cuestionarse exclusivamente mediante la pretensión regulada en el artículo 92 del Código Civil, ya que la Corte determina que este es el mecanismo legal idóneo para cuestionar estos acuerdos, ¿no?
En consecuencia, los asociados que consideren que un acuerdo está vulnerando la ley, el estatuto o sus derechos deben utilizar esta vía procesal, no pudiendo recurrir a mecanismos alternativos para cuestionar la validez de estos acuerdos asociativos. El Pleno sostiene que el legislador diseñó una regulación específica para este tipo de controversias, debido a la naturaleza especial de las asociaciones civiles y a la necesidad de preservar estabilidad de sus decisiones internas. Como segundo acuerdo adoptado, tenemos que no procede a acudir a la vía de nulidad de acto jurídico prevista en el artículo 219 del Código Civil para cuestionar acuerdos asociativos. Como tercera regla tenemos que el plazo de caducidad previsto en el artículo 92 del Código Civil es aplicable incluso cuando se aleguen causales de nulidad. El pleno casatorio también establece que el plazo de caducidad regulado en el artículo 92 del Código Civil resulta aplicable en todos los casos relacionados con impugnación de acuerdos asociativos, incluso cuando se invoquen causales de nulidad absoluta. Como cuarto acuerdo, tenemos que el artículo 92 del Código Civil constituye una norma especial frente a las disposiciones generales sobre la nulidad del acto jurídico, no aplicando el principio de especialidad normativa para resolver este tipo de conflictos existentes tanto en el artículo 90, entre el artículo 92 y el artículo 19 del Código Civil. Esto es porque cuando existe una norma especial y una norma general regulando una misma materia, la que debe prevalecer pues, es la norma especial. Como quinto acuerdo, tenemos que la finalidad de esta interpretación es garantizar la seguridad jurídica, predictibilidad, estabilidad institucional y protección del derecho de asociación. Finalmente, el quinto pleno casatorio explicó que las reglas establecidas responden a la necesidad de proteger valores fundamentales del ordenamiento jurídico, ¿no? Teniendo como principales objetivos la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones judiciales, la estabilidad institucional de las asociaciones, la protección del derecho fundamental de asociación. Y bueno, de esta manera la Corte consolida un criterio jurisprudencial orientado a fortalecer la autonomía privada, la estabilidad y la seguridad jurídica en materia asociativa. Bueno, doy paso a mi siguiente compañero. Bien, estimado docente, continuando, vamos a proseguir con la exposición acerca de lo que son los comentarios sobre las reglas vinculantes establecidas en el pleno casatorio que ya han expuesto los compañeros, hace referencia al quinto pleno casatorio. ¿Cuáles serían los comentarios, no? Acerca de tres puntos básicamente importantes sobre qué problema resolvió, comentarios claves para la regla vinculante y qué es lo que ha decidido la Corte Suprema. ¿Qué problema resolvió? Existían decisiones contradictorias sobre si los acuerdos asociativos podían impugnarse mediante la acción de nulidad del acto jurídico. Esto es establecido o prescrito en el 219 del Código Civil, aún después de vencido el plazo del artículo 92 del Código Civil. Entonces, ese es básicamente el problema que ha resuelto el acuerdo al que se arribaron los jueces supremos, ¿no? En el quinto pleno casatorio. ¿Qué decidió la Corte Suprema? Aplicando el principio de especialidad normativa y la protección de la estabilidad y seguridad jurídica de las asociaciones, se estableció la siguiente regla vinculante: la impugnación únicamente por la vía especial del artículo 92 del Código Civil. Los comentarios clave sobre la regla vinculante, tenemos lo que es el principio de especialidad establecido en el artículo 9.2 del Código Civil, donde especifica pues no que es una norma especial que prevalece sobre la regla general. Como ya se explicaba detalladamente en la exposición anterior, la norma especial prevalece sobre la regla general, ¿no? Establecida en el 219 del Código Civil. Como segundo punto sobre la clave de la regla vinculante, plazo de caducidad improrrogable. Los acuerdos solo pueden impugnarse dentro del plazo de 2 años establecido en el artículo 9.2 del Código Civil. Vencido ese plazo, adquieren ya la estabilidad. Tercer punto, protección de la estabilidad institucional. Se protege la autonomía organizativa y la continuidad de las asociaciones civiles, ¿no? Esto como derechos de asociaciones, derechos fundamentales prescritos también en la Constitución Política del Estado. Y por último, sobre la seguridad jurídica y la predictibilidad, ¿no? Que brinda certeza a asociados y terceros sobre la firmeza de los acuerdos adoptados. Esto dando seguridad jurídica a los acuerdos que las asociaciones puedan arribar. Las principales críticas doctrinales, hemos considerado tres.
En principio, restricción indebida de la tutela jurisdiccional efectiva, hace referencia que afirma que la regla limita el acceso a la justicia, al impedir que el asociado acuda a la acción de nulidad absoluta establecida en el 219 del Código Civil. Esto en supuestos graves como simulaciones, fraudes u ausencia de manifestación de la voluntad, incluso cuando ya haya vencido el plazo del artículo 9.2 del Código establecido, Código Civil. Segundo lugar, la protección frente a actos nulos absolutos, ¿no? La doctrina hace referencia a que los actos jurídicos nulos de nulidad absoluta pueden ser cuestionados en cualquier tiempo. Restringir esta posibilidad vulneraría los principios de legalidad y orden público al convalidar las situaciones contrarias a la ley. Como tercer punto, nos habla sobre la rigidez del plazo de caducidad establecida en el 9.2 del Código Civil, donde hace crítica a los plazos de los, donde se critica, pues no, a los plazos de los 2 años. Hace referencia que es demasiado breve y rígido, y especialmente en asociaciones grandes o con deficiente información. No, esto lo que va a dejar impunes irregularidades graves ocurridas en asambleas o elecciones internas, ¿no? Como en el caso que se debatía, ¿no? Donde se hacía referencia a que las asambleas pues no se habían dado con total regularidad. Siguiente, por favor. Y por último, los aspectos positivos, los aspectos limitados o cuestionables, ¿no? Entre los aspectos positivos, ¿no? La seguridad jurídica es la que va a brindar la certeza y la predictibilidad sobre la impugnación de los acuerdos asociativos. La estabilidad institucional, que va a proteger la continuidad y funcionamiento de las asociaciones civiles, como derechos fundamentales también establecidos en la Constitución Política. Y la aplicación del principio de especialidad, correcta primacía de la norma especial sobre la norma general. En los aspectos limitados o cuestionables, que hay un riesgo de injusticia material, ¿no? Puede impedir cuestionar actos nulos absolutos, como es el fraude, simulación, ausencia de voluntad, afectando la legalidad. Segundo lugar, el plazo de caducidad rígido, ¿no? El plazo de 2 años que establece el 9.2 del Código Civil, que puede ser insuficiente, especialmente en asociaciones grandes o de información limitada. Por último, las limitaciones del acceso a la justicia como aspectos limitados o cuestionables, ¿no? Que restringe el uso de la acción de la nulidad absoluta establecido en el 219 del Código Civil, que esto es para proteger los derechos fundamentales, en este caso, la libertad de las asociaciones. Va para que prosiga la compañera. Buenas noches, doctor. Bueno, continuando con la exposición, precisar si alguna de las reglas vinculantes establecidas en el Pleno ha sido modificada por algún, algún pleno posterior. Hasta la actualidad, las reglas vinculantes establecidas por el quinto Pleno Casatorio Civil continúan formalmente vigentes y no han sido derogadas ni dejadas sin efecto de manera expresa por otro pleno casatorio posterior emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Mm, Siguiente. Bueno, la, continuar con la exposición, ¿no? La conclusión, el quinto pleno casatorio civil uni- uniformizó de la interpretación sobre acuerdos asociativos, estableciendo que estos deben impugnarse exclusivamente mediante el artículo 92 del Código Civil, evitando criterios judiciales contradictorios. La Corte Suprema afirmó la prevalencia del principio de especialidad normativa, señalando que el artículo 92, como norma especial, desplaza la aplicación general del artículo 219 sobre la nulidad del acto jurídico. El Pleno formalizó de la seguridad jurídica y la estabilidad institucional de la asociación civiles, impidiendo cuestionamientos indefinidos y consolidando la validez de sus decisiones internas. La sentencia protegió del derecho de asociación y la autonomía organizativa, resaltando que los acuerdos internos deben respetarse siempre que las impugnaciones se presentan dentro de los plazos
legales. Pese a su carácter vinculante, el Pleno mantiene debate doctrinal en caso excepcional de fraude, simulación o inexistencias del acto, donde algunos autores plantean la necesidad de tela jurisdiccional especial. Eso sería todo, gracias.